¿Me escucha? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para usted, Alberto, y también para Enrique. Gracias. Bien, el 22 de noviembre la Asamblea Nacional aprueba en segundo debate este proyecto de ley denominado Economía Violeta, que no es otra cosa que hombres y mujeres jueguen en igualdad de condiciones. Me parece muy interesante y en verdad es un proyecto que debería aprobárselo, ¿no? Pero en todo caso ya han hecho un gran alcance el mismo. Mi pregunta es, ¿cómo avanza en este momento la delineación o cómo le están delineando, si se quiere? Porque finalmente será el Ejecutivo quien dé el veto, ¿no? Así es, la Perdón, quien lo semana apruebe o lo pasada, vete. perdone. Solamente para acotar, digo, de mi parte, el Ejecutivo para que lo apruebe o lo vete. Sí, sin duda, lo sancione, lo mande ya al registro oficial o Así le es. haga alguna observación que no le quitaría en este caso pues el fondo al proyecto que básicamente usted lo ha mencionado, es igualdad en la cancha cuando se trata de empleo formal. Y básicamente la principal herramienta de la ley de economía violeta, pues además de darnos en este caso los principios, aquellos con los que tiene que abordarse este importante tema que es básicamente permitir que las mujeres ecuatorianas podamos en este caso, recuperar el espacio perdido a propósito de la pandemia y que de hecho, y es muy importante este punto, quienes incluso hayan salido del mercado laboral puedan volver a ingresar independientemente de su edad, porque ese es un factor crítico cuando se trata de empleo. Sobre los 40, 45 años, todo empieza a complicarse un poco más, pero en este caso el incentivo no distingue de esas edades y por lo tanto esta deducción dentro de la aplicación del impuesto a la renta generado por el gasto en contrataciones, pues se vería reducido y por lo tanto es por ahí por donde ingresamos con este punto. Entonces, además del incentivo como tal, también es muy importante que se hable de la posibilidad, en este caso, de ir acompañando por parte del Ministerio de Trabajo a las empresas en la creación de sus planes de igualdad. Es decir, sin duda alguna las mujeres ecuatorianas entramos en el mercado laboral, pero muchas veces varias experimentan pues que sus carreras tienen techo, tienen un tope y no logra llegar a los espacios directivos, a los espacios donde se toman las decisiones y eso es parte también del proyecto en este momento con un esquema similar a las cuotas y que obviamente pues en su momento tendrá que ser reevaluado cuando ya se haya conquistado esta ley nos dé los resultados esperados y esto pues pueda venir a darse de manera mucho más natural, ya no con un esquema de cuotas, pero eso será mucho más adelante porque en este momento son necesarias, lamentablemente, para efectos de que se pueda contar realmente con una carrera, con un desarrollo de carrera, pues sin estas limitantes que en este momento existen. Definitivamente, asambleísta Natalie Arias, con quien estamos conversando a propósito, ella pertenece al movimiento Creo, Creando Oportunidades. Y bueno, es que esta es una muy buena oportunidad, especialmente para las mujeres. Y yo también aspiro que en el 2023 esto sea una realidad y que, mire, leía las estadísticas. Hay un 51% de ecuatorianos, no hablan de géneros, pero sí remarcan discapacidades, por ejemplo, que también saldrían beneficiados si se aprueba esta ley. Por eso reitero, ojalá que en el 2023 podamos ya tenerla en práctica, sea una herramienta para generar trabajo, que es lo que necesitamos los ecuatorianos. Verá, para la recuperación, la reactivación económica ya se han dado algunos pasos. El gobierno en su momento arrancó primero pues con una reducción arancelaria sumamente importante en este caso pues para poder ir facilitando este punto, la búsqueda de los acuerdos comerciales. La semana pasada se dio aquí en el Ecuador también pues una nueva ronda del acuerdo con Corea. La semana pasada también el presidente Lazo viajó a México para seguir avanzando en este paso que es indispensable, el acuerdo con México, para que de ahí podamos también avanzar a su vez a la Alianza del Pacífico, a formar parte Uh -huh. integral de la Alianza del Pacífico. Entonces, todos estos son puntos
realmente importantes. Y a propósito de esto, aunque es una parte únicamente de la ley de inversiones, pues ya representa también para los ecuatorianos en su conjunto una conquista, una posibilidad de conquista allí también para mejorar, en este caso, pues las condiciones del país para la reactivación. Me refiero específicamente al proyecto que también fue entregado la semana anterior, el de transformación digital, que es una sección que se desprendió de la ley de inversiones que lamentablemente al inicio del año no fue aprobada, Así fue es. rechazada de manera injustificada y que ahora pues tenemos esa oportunidad. Y más adelante pues también presentaría la parte que tiene que ver con las zonas francas y las zonas de desarrollo económico, que es un concepto sumamente potente para lograr realmente el desarrollo de varios sectores, no solamente aquellos que son puertos en este momento, que tienen la condición de frontera, o aquellos que ya han avanzado dentro de su proceso de desarrollo industrial. Entonces, estamos hablando aquí de herramientas que en este momento representan para los ecuatorianos la diferencia entre reactivarse después de una pandemia o continuar. Por eso es el trabajo que en este caso se tiene que ir realizando de la mano con el Ejecutivo, porque así vamos nosotros también pues colaborando en la parte que nos corresponde. Son varios los compromisos en ese sentido presentados en nuestros planes de trabajo y aunque el paso no es exactamente el que nos gustaría, porque podríamos haber tenido esta ley ya desde hace 9 meses, la ley de inversiones, de todas maneras es en este momento una oportunidad la presentación de la ley de transformación digital, que no debe ser desperdiciada por la Asamblea porque podríamos ya, antes de que termine el año, contar con ella. Perfecto. Yo quiero detenerme en el proyecto de ley de inversiones que analizando y revisando en verdad es clave para reactivar la economía del país. Pero hago dos observaciones, no son mías, es de lo que he estado recabando en información. Un gusto. Y en el tema que en marzo del 2022, cuando fue rechazada, presentaron sus argumentos, sus observaciones, pero también señalan que ahora que la van a enviar nuevamente para que sea debatido en la Asamblea, resulta que no le han hecho mayores modificaciones. Esa es la primera pregunta y quería que usted nos esclarezca en este tema. Y la segunda, dentro del mismo rubro de la ley de inversiones, es cuán factible será poner en práctica y viabilizar un proyecto importante, por ejemplo, que incluso acá es materia de propuestas de campaña para los candidatos en el tema prefectura concretamente, y que en su momento el presidente Guillermo Lasso ya lo señaló, que podría ser incluso la obra emblema del gobierno nacional, y se trata de la construcción del quinto puente. Esa es mi pregunta, asambleísta. Ya, empecemos obviamente pues con la parte que tiene que ver con la ley como tal. Verá, la ley original, si nos remontamos al 2021, era la de creación de oportunidades y tenía una parte tributaria, una parte de reformas laborales y también una parte de inversiones. Esa, recordemos, no pasó la calificación. Más allá de lo que nosotros hayamos argumentado con respecto pues a la unidad de materia y al hecho de que sí tenía un hilo conductor que básicamente era la generación de empleo. Pasó esa etapa en el 2021, en el 2021 y ahora en el 2022 se presentó únicamente la parte que tiene que ver con inversiones. Dentro del documento del proyecto de ley de inversiones, la parte de transformación digital era únicamente una carilla, Ya, o dos, ya. sumamente corta, muy puntual, precisa en este caso. Y de hecho, pues ahora es todo un articulado en este instante que se analizó en las mesas de diálogo ya prácticamente hace 3 meses, generadas entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde básicamente se sentaron primero, sí, los políticos, pero luego se sentaron a trabajar también los técnicos. Y allí hubo una serie de discusiones y en este caso, pues, el documento constaba de dos partes, zonas francas y la parte de transformación digital, acogiendo una observación presentada en ese 15% que únicamente se había quedado por fuera de los consensos, es que se decidió a su vez dividir más todavía la ley, esta parte en particular, y solo se ha presentado la parte correspondiente
a la transformación digital, donde básicamente pues se le da al Ministerio de Telecomunicaciones la rectoría del sector y se plantean una serie pues de reformas, en este caso a las leyes pertinentes, para efectos de contar realmente con este salto que se requiere en este momento para que Ecuador pues, pueda tener no solo beneficios dentro de las empresas, porque básicamente pues, la transformación digital va topando cada uno de los sectores primordiales del país. No quisiera mencionar, pues, educación, la misma en área de salud, entre otras. La misma seguridad también, de hecho, pues podría verse allí beneficiada. Entonces, ¿qué es lo que está? Es absolutamente distinto. El documento, y reitero sobre este punto, tenía dos carillas la última vez, ahora es un proyecto pues con más articulados, a propósito de esa discusión que hubo en las mesas de diálogo. Ahora, con respecto a esta otra parte que tiene que ver con la generación de obra pública. Eso correspondía más bien en este caso al concepto de alianzas entre el sector público y la empresa privada, las alianzas público-privadas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en su momento? Básicamente, pues se trató de transmitir la idea de que se estaba tratando de privatizar. Había suficientes garantías en ese momento de que lo único que estaba pasando es que se tuviera una extensión en este instante de posibilidades para poder cumplir con esa obra pública. Y no solo se beneficiaba en este caso, o se podía beneficiar a los ecuatorianos a través del gobierno central, sino también a través de los gobiernos autónomos descentralizados, los gobiernos seccionales. Entonces se perdió ahí una oportunidad. Básicamente, pues, las obras que hasta este momento se han hecho a través del esquema de alianzas público-privadas han sido muy limitadas. Teníamos la oportunidad, la tuvimos los 137 asambleístas en las manos de acelerar este punto y que de hecho ya ahora, cuando estamos hablando de obras, pues esto podría facilitarse. Porque no es una cosa distinta a extender la posibilidad de recursos a los que se accede por parte de quien administra la cosa pública, de manera que las obras puedan hacerse muchísimo más rápido, porque los recursos son limitados. Más aún, hoy topo un tema que de hecho es uno de los que el día de hoy, aprovecho y topo dos más bien, la proforma presupuestaria para el 2023 y también la potencial derogatoria de la ley de desarrollo económico, también pues con su componente tributario, que es de hecho pues el que los colegas buscan derogar en este momento, sin darse cuenta de que también se estaría derogando en este instante pues una serie de reformas adicionales que le brindaron al Ecuador seguridad, por ejemplo, también en materia de contratación de en temas de hidrocarburos. Entonces, eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Es negativo, en realidad, por mucho que parezca que los ecuatorianos podrían tener un esquema tributario como el anterior. En realidad lo que se está evitando en este momento es esto que se ha referido por parte del Ministerio de Finanzas, el Ministro de Finanzas, que es básicamente pues ese orden fiscal con enfoque social. Perfecto. Permítame la hora, son las 7 horas con 49 minutos. Estamos dialogando con la asambleísta por el movimiento Creo, Natalie Arias. Sobre este tema, asambleísta, las zonas francas, que es un punto estratégico dentro de la economía, el ministro de Producción, Julio José Prado, señala que para la inversión o para que venga la inversión extranjera, para que se potencie la inversión nacional, hay que hacer cambios legales en esta estructura denominada zonas francas. Entonces, en este sentido, reitero, es importante porque aquí en Sudamérica, después de Uruguay, Ecuador y de acuerdo a otros analistas, podría convertirse en un generador de empleo tal como se lo hace en Uruguay. Entonces, reitero, esta presentación del proyecto en la Asamblea y que del cual usted dice aparentemente hay buenos ojos para su aprobación, pues en verdad también es parte o forma parte de una estrategia y se vuelve una herramienta nuevamente para generar empleo, que es lo que tanto demanda la población ecuatoriana.
Hay que reiterar sobre ese punto. Yo también me sumo a las palabras del ministro Prado en este caso. Sin embargo, tengo que mencionar en este momento que lo único que ha ingresado a la Asamblea Nacional es el proyecto específicamente en transformación digital. La parte de zonas francas, aquello que tiene que ver con un esquema tributario especial, régimen laboral especial, para las zonas francas y las zonas de desarrollo económico que ya están contempladas dentro del Código de la Producción, pues no ha ingresado en este momento, tendrá que ingresar en una segunda etapa. Es un poco más lento el proceso, pero hemos acogido la totalidad, ahora sí, de las observaciones presentadas en las mesas de trabajo de los equipos técnicos y por lo tanto, pues nuestra expectativa es razonablemente alta, es muy positiva de que vamos a tener en este sentido, pues muy pronto, y porque está presentado como urgente en materia económica, pues debe ser tramitado en menos de un mes, ya esta parte conquistada para poder seguir pasando a las siguientes y así podamos ya topar más adelante la parte de zonas francas que aún no ha sido en este momento ingresada. Perfecto, muy clara en todo caso. Vamos a otro tema, que es ya ahora sí escabroso. Y no es otra cosa que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es un dolor de cabeza. Este tema tiene muchas aristas. Oiga, créalo que quienes leyeron la novela El laberinto del fauno o vieron la película El laberinto del fauno, es más o menos así. O sea, entramos y nos quedamos ahí y no sabemos por dónde salir de la misma. Entonces, hay lo que llaman la mayoría que responde al gobierno y la minoría que responde a la oposición, pero ahora la minoría resulta que se convirtió en mayoría, porque al haber interpuesto una serie de recursos judiciales, ahora no sabemos pues quién es quién, porque todos tienen medidas cautelares por un lado, otro tipo de recursos judiciales me refiero, y bueno, y no sabemos en realidad quién es el que están o quiénes son los miembros idóneos para dirigir o para trabajar ahí en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo están las cosas ahí dentro del Pleno de la Asamblea en este tema, asambleísta? Pues complicadas, pero la Asamblea Nacional tiene en realidad, lo tomo un poco a broma porque esta situación de hecho es compleja, pero tiene la capacidad, la Asamblea Nacional, de generarse una cantidad de problemas a sí misma que podría perfectamente evitar. Ahora, aterrizando sobre este punto, antes de entrar en materia específicamente con respecto al juicio político, las acciones de protección y la situación que se presenta con la posesión de los suplentes, hago un paréntesis aquí porque en realidad estos son temas que van a seguirse presentando ecuatorianos. Van a seguirse presentando indistintamente de cuáles sean los nombres de los consejeros e indistintamente de cómo esté conformada la Asamblea Nacional y cuáles sean los intereses coyunturales, como en este momento bien nos ha referido usted. Van a seguirse presentando sencillamente porque ese es el problema de fondo con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No es una cosa distinta, pues de hecho, a concentrar la designación de las autoridades de control en un espacio que no es el que corresponde dentro de una democracia. Dentro de las democracias le corresponde a la Asamblea Nacional. Veamos ahí, aprovecho, pues tenemos la consulta popular en el 2023, tenemos ya la oportunidad de resolver ya de mediano y largo plazo este tema, aun cuando en el corto plazo pues todavía tengamos que cogernos a este sistema, tenemos la oportunidad los ecuatorianos ahora en febrero. Y muy particularmente, pues en ese sentido, en un país en el que no tenemos, estamos en este momento en proceso de designación de contralor. Y no es una cosa menor cuando estamos hablando de un país que tiene no uno, sino dos excontralores procesados por delitos contra la administración pública. Imaginemos por un momento pues lo vergonzoso que es eso, ya pues a nivel de país. Ya de manera internacional, pues qué es lo que está sucediendo en ese instante, porque son procesos que no solo se están siguiendo aquí en el país, sino también pues en el extranjero, particularmente en Estados Unidos. Entonces, esa situación no puede volver a darse y ahora los ecuatorianos tenemos ese espacio en febrero para poder irlo resolviendo. Ahora sí, aterrizando sobre este punto en particular, hagamos un brevísimo recuento.
se presenta en este caso pues un juicio político contra una parte de un cuerpo colegiado. Ojo con este punto, que es uno de los que de hecho pues más se discuten en este caso, porque es también pues esa situación. Se sustancia dentro de la comisión de fiscalización, se presenta en este caso el informe, ahí hubo un plazo que lamentablemente pues no se acogió al 100%, se regresa en este momento el criterio dentro de la Secretaría y básicamente pues terminamos con un juicio político, resolviendo pues que debía existir un juicio político en el Pleno y ya no en la comisión, que en este caso era la encargada. Se avanza con este juicio político, se escuchan las argumentaciones, en el camino pues uno de los miembros de la bancada, el asambleísta pues Pedro Velasco, sostiene que pues después de haber conocido el documento y haber sustanciado este proceso, que no es una cosa distinta a ir evaluando cuáles son las pruebas de cargo, de descargo, los incumplimientos de funciones, que es lo que se evidencia, pues básicamente sostiene que no tienen que ser los 4, pues, sino que tienen que ser los 7 los que debieron haber pasado por este proceso, porque de hecho pues se van identificando en este caso algunos de los incumplimientos que potencialmente pues se habrían presentado. Ojo con este punto, porque ahí desmentimos este tema de que tenemos una llamada mayoría fin al gobierno, cuando pues uno de los escenarios más razonables hubiera sido pues hacer un juicio político a la totalidad del Consejo, es decir, a los 7 miembros. Ahora, segundo, con el tema de las acciones de protección. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Que básicamente nuestra normativa presenta todo este tipo de mecanismos para proteger a quienes perciban que sus derechos, los ecuatorianos que perciban que sus derechos están siendo violentados. ¿Y qué es y cuál es el efecto inmediato que tiene cuando se admite a trámite una acción de protección? Que debió haber detenido el proceso que se seguía dentro de la Asamblea Nacional hasta que se resuelva este punto dentro de la justicia. Y por lo tanto, cualquier otra acción que se siga insistiendo en la Asamblea Nacional, y ya voy a ese punto, pues básicamente queda en tela de duda, queda en una situación también pues de ambigua, podríamos decir, de indefinición, podríamos decir también, dentro de la Asamblea, porque sencillamente ya no se acoge al hecho de que se conoce que las acciones de protección han sido admitidas a trámite, y por lo tanto, hasta que no se evacúe eso, no se debería haber proseguido. Y a esto se le suma una situación que de hecho pues para nosotros, quienes tenemos interés realmente en que el proceso parlamentario se respete, nos genera mucha preocupación y realmente pues un malestar. Y es básicamente que no es correcto, no es lo que dicta el procedimiento parlamentario, que cuando se tiene un tema convocado en una sesión, que en este caso se suspendió el jueves, de la nada salga otra sesión y inmediatamente pues se trate el día domingo. El mismo tema en una sesión suspendida y en una sesión nueva, cuando no existían los nombres pues mencionados dentro de la sesión. Entonces, estas son cuestiones que de hecho le dan a la Asamblea Nacional pues esa baja credibilidad y la bajísima confianza pues que tiene frente a los ecuatorianos. Perfecto, le queremos agradecer a la asambleísta Natalia Arias, muy puntual, y gracias también por compartir con nosotros a esta hora. Que tenga buen día. Muchísimas gracias, muy buenos días, gracias por el espacio. Igual para usted. Vamos a una pausa, mi estimado Charlie, rápidamente, y regresamos.